Y sin más paso a presentar a Ana Velasco, que lleva vinculada con Hispania Nostra ya desde hace muchos años, que bueno, además de ser una amiga, es una gran profesional. Simplemente una matización ante todo lo que comentaba Javier Rivera, en el que yo, por supuesto, estoy muy de acuerdo, pero a mí también siempre me gusta mencionar que hay grandes profesionales que trabajan en patrimonio en España y hay muchos profesionales que intentan desde las pequeñas poblaciones mostrarnos ese patrimonio tan rico que tiene España. Y lo digo porque yo este fin de semana he tenido ocasión de acudir a un municipio pequeño de la provincia de Segovia, que es Turégano, en el que además la Junta ha rehabilitado hace recientemente poco su castillo, y la verdad es que las dos personas que son arqueólogas y que nos hicieron la visita, es impresionante cuando ese patrimonio les emociona y ellas quieren poner en valor y dar a conocer lo que han hecho en su pueblo, el cómo emociona a todas las personas. Y bueno, éramos 40 personas las que estábamos un sábado por la mañana con el frío que hacía, porque ha hecho bastante fresco, como sabéis, este fin de semana, y estaba lleno, con lo cual, bueno, yo creo que también es muy importante poner en valor que haya personas que tengan ganas de enseñarnos ese patrimonio, y también, como decía Araceli al inicio, que hayamos tenido la capacidad de convocar a todas estas personas que ahora mismo están estudiando bachillerato y que puede ser que el día de mañana tomen el testigo de todos los que trabajan y los que trabajamos en patrimonio. Ana Velasco es actualmente la directora del Museo de la Real Federación Española de Fútbol, es directora del Máster de Gestión de Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad Complutense de Madrid, es directora de los cursos del Programa para Emprendedores de Empresas en Industrias Culturales y Creativas de la Fundación INCIDE, es socia, fundadora y directora gerente de la empresa Trama, Gestión Cultural y Turística, y bueno, tiene una dilatadísima experiencia profesional, y creíamos que era una persona muy importante como para poner el foco en la importancia y en la necesidad precisamente de esa gestión de la que venimos hablando desde que hemos inaugurado esta jornada. Ana, muchísimas gracias, y veo que lo haces con tu diadema sentada, ¿no? Bueno, me da igual, ¿eh? No, perfecto, como tú quieras, como te sientas más cómoda. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre que Hispania Nostra me llama, ahí voy corriendo, porque la verdad es que creo que la labor que hace Hispania Nostra es fundamental. Y gracias a Araceli en los últimos tiempos tiene una vitalidad que no sé de dónde la saca ella misma, pero que efectivamente se la ha sabido transmitir no solo a la entidad, sino a todos nosotros, que, como digo, además es imposible decirle que no. Dice Bárbara que soy una persona importante. No, no soy importante. Llevo muchos años trabajando en esto. Y en esto, en el sentido amplio, gestión cultural, no solo del patrimonio. Y ahora, como ha dicho ella, estoy desarrollando mi trabajo, aparte en el máster de gestión de instituciones culturales de la Universidad Complutense, en el Museo de la Selección Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol. Y lo menciono porque, aunque suena exótico, yo misma, que encima no sé nada de fútbol y sinceramente no es que sea lo que más me motive en mi actividad de ocio, por supuesto, descubrí, cuando me consultaron si me interesaría, yo al principio, después de la sorpresa, descubrí que es el Museo de la Historia de España a través del fútbol. Os invito a que lo veáis si os apetece, no desde el ámbito, como digo, solo del fútbol, sino que es verdad que es un fiel reflejo de lo que ha sido nuestro país desde que Alfonso XIII decide apostar porque haya una selección española de fútbol, y ves la evolución del país en todos los sentidos, y es algo muy curioso de ver, porque además está relacionado directamente con nuestro patrimonio y nuestras vivencias. ¿Con esto qué quiero decir? Que tomando directamente lo que decía Javier Rivera, que no hay una receta, evidentemente no hay una no hay muchas recetas, ni siquiera una, para una buena gestión de patrimonio, para una buena gestión cultural. Nos damos cuenta que cuando estamos trabajando en proyectos de gestión tenemos que ser capaces de dar respuestas a necesidades reales, culturales, de una sociedad que cada vez es más compleja y que cada vez nos damos cuenta que está en permanente evolución. Ahora mismo las nuevas tecnologías nos han movido a todos bastante y no son incompatibles con la preservación, sino todo lo contrario, ¿no?
como estamos viendo. Hay gente que te dice, ¿seguís hablando de nuevas tecnologías? ¿Cómo nuevas tecnologías? Pues sí, porque evidentemente las tecnologías están en continua evolución y eso es lo que nos está permitiendo desarrollar proyectos de gestión cultural en sentido amplio, no solo de patrimonio, de una forma mucho más exitosa. Y aunque, como digo, no hay recetas, sí que es verdad que vamos aprendiendo de las buenas prácticas que están desarrollando otros, ¿no? En este contexto, cuando hablamos de buenas prácticas, nos estamos refiriendo a acciones que han dado y siguen dando respuestas satisfactorias a problemas reales, a proyectos y a situaciones concretas que nos permiten decir que pueden servir como ejemplo para otros gestores. Comentaba Araceli que estoy también en la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales y estoy también en una red que es iberoamericana, una red de agentes sociales que trabajan sociales y culturales que trabajan para el desarrollo a través de proyectos culturales. Y en realidad nos damos cuenta que esas redes, tanto las asociaciones incluidas en la Federación o esas asociaciones de América Latina, donde hay un representante de cada uno de los países, lo que nos permiten es tener una fluida conversación sobre cómo haces tú las cosas, cómo has afrontado este problema que te has ido encontrando y cómo lo has intentado resolver. Son redes de ayuda y son muy importantes para poder desarrollar, como os digo, esos proyectos y que nos sirven efectivamente de ejemplo. En el momento actual, la gestión cultural, una buena gestión cultural, tiene que tener en cuenta una serie de criterios que son muy claros, como son la sostenibilidad, la accesibilidad, de la que ya se ha hablado aquí, la plena inclusión. Y esto representa un importante desafío. Fundación ACS lleva trabajando con la accesibilidad total desde hace mucho tiempo y está consiguiendo grandes logros. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de accesibilidad, que ya se ha mencionado también, no es solo accesibilidad física, no es solo poner una rampa, que en muchos sitios y espacios mencionan, tengo una rampa, ya es accesible. No, la accesibilidad tiene que ser total, y tiene que ser total, inclusiva, para acercar a todas esas personas con distintas capacidades físicas, psíquicas, sensoriales, de todo tipo, que tienen que disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, y hay grandes ejemplos donde evidentemente podemos tomar referencias y podemos hacer réplicas de lo que están haciendo adaptadas a nuestros espacios. Cuando hablamos de accesibilidad total al patrimonio, tenemos que tener siempre en cuenta que lo principal es preservar el bien. Si no preservamos el bien, no tiene ningún sentido hacerlo accesible. Pero hay muchas formas de hacer accesible y hacer inclusivo estos espacios y podemos aprender, como digo, de esos buenos ejemplos que están realizando en muchísimos puntos de la geografía, no solo nacional, sino de ámbito internacional. Para lograr todos estos objetivos, como os decía, de sostenibilidad, accesibilidad, plena inclusión, es evidente que tenemos que contar con una estrecha colaboración e implicación de actividades públicas y privadas. Tienen que ir de la mano, es imposible no trabajar de una forma conjunta. Estas entidades tienen que trabajar de forma conjunta también en la parte de investigación, financiación, en la parte de promoción, incluso en las labores de seguimiento y evaluación, ya que es fundamental establecer también indicadores que sean capaces de medir si lo que estamos haciendo es lo adecuado o no es lo adecuado. En esta fase, como digo, es fundamental que se trabaje siempre de la mano, que se colabore. La cooperación y la colaboración es fundamental en todo para conseguir una buena gestión cultural en sentido amplio. Pero evidentemente no hay una única forma de hacer las cosas, se debe de analizar cada situación, se debe de analizar cada contexto, se debe analizar cada capacidad que tienen esos espacios para acoger esos proyectos y en función de todo eso se pueden establecer unas pautas claras y previamente definidas.
En los últimos tiempos se habla muchísimo más y mejor del patrimonio cultural. Es una vía de disfrute, aparte de desarrollo sostenible para muchos de los territorios, que en muchos casos de esa buena imagen se ven también saturados de visitantes que también tenemos que controlar, porque evidentemente eso es parte de una buena gestión, eso es parte de esas buenas prácticas si queremos que efectivamente esos espacios que hemos heredado y tenemos que mantener en las mejores condiciones posibles, pasen hacia el futuro de forma perfecta, tal y como siempre decimos que hay muchos edificios que han vivido durante siglos y que ahora de repente se van a destruir en poco tiempo por la mala praxis que se está llevando a cabo. Es verdad que se está valorando muchísimo más el patrimonio cultural, pero yo me sigo preguntando y diciendo si sigo viendo en alguno de los espacios, centros de interpretación, yacimientos, espacios patrimoniales, una sola lata de Coca-Cola en el suelo, un papel en el suelo, algo está fallando. Nos está fallando principalmente la educación. Tenemos que trabajar como parte de esas buenas prácticas en el tema de la educación y sensibilización. En el momento en el que sigues viendo cómo no somos capaces de cuidar lo nuestro, hay que hacer sentir a la gente que ese patrimonio es nuestro y esa es una de las primeras bazas para hacer unas buenas prácticas de gestión cultural. Evidentemente, estas buenas prácticas son esenciales para asegurar el éxito y la sostenibilidad de esos proyectos culturales, tanto a nivel local como a nivel global. Y esas buenas prácticas incluyen estrategias, como decía, de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento. Si voy a ir analizando algunos de estos niveles, en primer lugar voy a mencionar la sostenibilidad a largo plazo. Las buenas prácticas tienen que ayudar a garantizar que esas acciones culturales no solo sean viables a corto plazo, sino, como os decía, estamos avanzando hacia el futuro. Hemos heredado algo que tenemos que conservar y que tenemos que llevar hacia el futuro. Y esa sostenibilidad tiene que trabajarse para que perdure en el tiempo. Esto, evidentemente, solo se consigue a través de una planificación eficiente y de esa planificación eficiente de todos los recursos de los que disponemos, una correcta gestión financiera, que muchas veces cuando hablamos de gestión cultural nos sigue dando como miedo hablar de dinero. Y aunque yo siempre digo una cosa, 2 y 2 en cultura no son siempre 4, pero tiene que acabar pareciéndolo. ¿Y por qué digo no son siempre 4? Porque hay muchos intangibles que tienen valor y que también son cuantificables. Entonces, todo ello es muy importante. Una adecuada gestión financiera es fundamental para desarrollar esa sostenibilidad de la que estamos hablando a largo plazo. Otra parte muy importante es el adecuado manejo de los recursos, de todo tipo de recursos, los económicos, los materiales y, por supuesto, los humanos. Ahora que estamos en el tiempo de las tecnologías, hablamos de las redes y parece que son la panacea. Hablamos de Internet y es la panacea. Pero detrás de eso hay personas y la verdadera, aunque ahora se habla de inteligencia artificial, que parece que nos va a suplantar a todos, pero efectivamente hay personas y esas personas son las que hacen las redes y esas personas son el principal recurso material, humano, tecnológico, son las que hacen el movimiento total para conseguir, como os digo, ese desarrollo sostenible a largo plazo. De esta manera, las actividades culturales no solo van a depender de factores externos de manera incontrolada, sino que van a estar integrados dentro de un proceso continuo de crecimiento, de adaptación y mejora. Hay grandes ejemplos. Os voy a mencionar uno que seguramente conocéis, es uno cogido un poco al azar, que es no al azar porque haya sido el primero que salga, sino porque creo realmente que es un buen ejemplo de desarrollo sostenible a largo plazo, que es las Ferrerías de Cádiz, que está impulsado por una asociación de desarrollo rural del Sajanansa, donde cada año visitan incontables personas esa ferrería de Cádiz desde su rehabilitación integral y su apertura al público ya en el año 2007. La puesta en valor de este conjunto patrimonial, que está muy vinculado a ese viejo oficio de forja, ha sido una iniciativa de los propios habitantes. Por eso os decía que son las personas las que tienen que mover, es la conciencia local, social,
territorial la que tiene que llevar a cabo todos esos buenos proyectos y si nos dan además un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Esta ferrería, como os digo, que está en esa localidad cántabra, ha trabajado con esos habitantes que se agruparon en una asociación de desarrollo rural con el patrocinio del propio ayuntamiento y el respaldo institucional del Gobierno autonómico. Como veis, la estrecha colaboración es lo que ha hecho posible que ese edificio que terminó de construirse en 1752 en la margen izquierda del río Nansa, que se está hablando de una instalación prefabril que se dedicó a la producción de hierro por el procedimiento directo, que ha conseguido rehabilitar, como os digo, todos, no solo la ferrería, sino también las carboneras, los molinos harineros y la casa blasonada de los propietarios y una panera. Como os digo, toda esa rehabilitación ha hecho posible que en ese entorno y que hacen unas visitas guiadas fabulosas y una demostración de su puesta en funcionamiento. Como os digo, esa rehabilitación, ese trabajo que han hecho desde el propio territorio ha conseguido una cantidad de visitantes que ha generado un desarrollo sostenible en un territorio. Hablamos de la España vaciada, hablamos de que efectivamente cada vez hay muchas comunidades que van perdiendo habitantes, pero hay otras formas de volver a implicarlos. No solo es la industria, que efectivamente es fundamental, pero que hay otras formas y, como os digo, con el trabajo y la puesta en valor del patrimonio cultural en muchos de estos espacios se ha conseguido que esos funcionamientos en los territorios, hay muchos ejemplos, he cogido este como ejemplo, pero en Zamora hay un antiguo molino también en Losacio que ha dado vida y revitalizado un entorno que en principio últimamente se dedicaba más a la caza mayor, pero que ahora también tiene esa otra vida cultural y se está moviendo un importante número de visitantes por esa zona del interior de Zamora. Por tanto, cuando nos damos cuenta y somos conscientes del incalculable valor que tienen nuestros recursos, empezamos a trabajar en ellos de forma adecuada y empezamos a tener esa visión de futuro para conseguir esa sostenibilidad. El siguiente punto que me gustaría tratar y compartir con vosotros en relación con estas buenas prácticas en gestión cultural es el que ya hemos mencionado de accesibilidad e inclusión. Debemos conseguir, como he dicho ya, esa accesibilidad total. Eso implica asegurar que esas actividades sean de verdad inclusivas y que respeten los derechos culturales de todas las personas que integren ese contexto diverso, que sin importarnos ni el género, la etnia, la clase social, las diferentes capacidades, sino que consigamos esa inclusión total. Las buenas prácticas en ese sentido aseguran que con unas adecuadas políticas culturales relacionadas con estas buenas prácticas en accesibilidad e inclusión respondamos a una serie de necesidades de toda la comunidad. Además de esa adaptación de esos espacios, necesitamos sensibilizar, vuelvo a lo mismo, necesitamos educar, concienciar, hablar de normas de protección para esas personas que tienen otras capacidades. Hay grandes ejemplos también de esa accesibilidad total, no solo en patrimonio. Me gustaría mencionar también, por ejemplo, la experiencia de teatro accesible que ha desarrollado durante algunos años Fundación Vodafone, gracias a la tecnología de Acten, donde en un mismo espacio escénico se está representando una obra, por ejemplo, de Shakespeare, donde en la misma sala hay personas que no tienen ningún tipo, o sea, no tienen ninguna diversidad ni ninguna discapacidad, ni auditiva ni visual, con personas que no las tienen, con personas que las tienen y son capaces de compartir esa misma obra de teatro disfrutándola en su amplio sentido. Eso me parece una iniciativa que es un ejemplo de buenas prácticas de cómo trabajar en este sentido. Si hablamos en esta misma línea, el proyecto Hoy toca el Prado del Museo del Prado, que es donde ha hecho accesible alguna obra que puede ser vista
por personas con discapacidad visual, o el proyecto Empower Parents de la Fundación ICO, que tiene una inclusión real para niños autistas, o los proyectos que hace Educatisen con un programa de educación y acción social con materiales educativos adaptados para personas que tienen otras capacidades y otras diversidades, donde efectivamente se ha conseguido que sean totalmente actividades integradas para todo tipo de personas con distintas capacidades, como digo. En ese sentido, hay que desarrollar esas capacidades y seguir trabajando por la formación continua y el desarrollo de capacidades para los gestores culturales si queremos conseguir que efectivamente toda la gestión cultural sea realizada con esas buenas prácticas. Hay que trabajar con los equipos que implementan las actividades e invertir también en la capacitación que permite que todas las organizaciones que desarrollan esos proyectos consigan ser mucho más eficientes, innovadoras y capaces de afrontar esos desafíos complejos que va presentando la gestión cultural adaptándose a los distintos proyectos. Se debe potenciar también las enseñanzas artísticas y reclamar un plan estatal también para la educación artística y cultural, como ya existen en países como Francia o Portugal, que están articuladas desde los propios ministerios de Educación y Cultura y que garantice así la presencia de esa educación de calidad en las escuelas y en la formación de esos jóvenes que van a coger el testigo y que debemos trabajar además con ellos. Los equipos intergeneracionales son fundamentales porque de todo se aprende, seguimos aprendiendo. Esa es la gran capacidad del ser humano, que no hay edad límite para aprender y que cada día puedes seguir aprendiendo de cómo hacen otros las cosas y poner tu granito de arena ofreciendo distintas visiones de cómo se pueden hacer los distintos proyectos. Como decía Araceli, con esa asociación en la que ella también participó en su fundación y que estaba Francisco Zamora, Paco Zamora, la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural, hemos estado participando en dos proyectos europeos muy interesantes. Uno de ellos que es ProHeritage, que era la protección tradicional en la construcción del patrimonio cultural, liderado por una entidad austriaca que podría ser, tiene su sede en el Palacio Imperial de Viena y podría ser similar a nuestro patrimonio nacional. Como digo, era un equipo internacional, multidisciplinar, que ha conseguido una financiación de Horizonte 2020 y que tenía como principal objetivo la formación inicial y continua para profesionales y artesanos que cuentan ya con competencias y habilidades en relación al patrimonio construido, donde se ha trabajado hasta la eficiencia energética para los edificios de patrimonio cultural, que son tan importantes. Los están adaptando a los nuevos usos desde distintas tecnologías que hacen posible que no sean invasivas, pero que efectivamente esos espacios sean otra vez vivibles, manteniendo ese patrimonio que se ha heredado sin ninguna alteración. En relación y continuando con cómo se puede gestionar siguiendo criterios de buenas prácticas, ya he mencionado también la colaboración y las redes. Es fundamental trabajar en redes, la generación de redes colaborativas con diferentes actores, donde estén las instituciones culturales, donde esté la universidad, donde esté la empresa, donde estén entidades públicas y privadas, donde estén los artistas también. Esa colaboración entre distintos sectores enriquece sin duda los proyectos y permite compartir e incrementar recursos y conocimientos y es lo que es fundamental, generar sinergias que hacen que se potencien los impactos culturales en todos los territorios. Además, esa colaboración es fundamental para crear plataformas de intercambio y apoyo mutuo, como ya os comentaba antes, en las que sigo participando porque realmente aprendo muchísimo. Hace unos años tuve oportunidad de ver un gran proyecto que había en México. Es un proyecto que podéis, si queréis echarle un vistazo a través de las redes, los llaman los faros, son las fábricas de artes y oficios. Hay uno de ellos que es el Faro de Oriente,
que está localizado en un terreno totalmente degradado de la Ciudad de México. Este proyecto surge con una iniciativa desde la propia Secretaría de Estado de la ciudad y después de rehabilitar ese edificio, que es un edificio inmenso, como os digo, en una zona, en un terreno donde incluso para la rehabilitación tuvieron que levantar cadáveres, suena muy duro para nosotros que tenemos otra visión del mundo totalmente diferente, donde hay zonas en las que el valor de la vida es diferente al que tenemos en este lado muchas veces. Pues como os digo, después de esa rehabilitación consiguieron que en esa zona empezaran a participar los jóvenes, llegando a ese espacio a trabajar y a aprender nuevas formas de hacer las cosas. De hecho, tienen hasta una emisora de radio, tienen una biblioteca, tienen un taller para hacer alebrijes, estas maravillosas máscaras y muñecos, iba a decir, no sé cómo definirlo, que esculturas realmente que salen en distintas cabalgatas y que le han dado un oficio a un montón de jóvenes que estaban sin oficio y que llegaban totalmente descreídos de que podían hacer algo ni siquiera con su vida. A través de esa formación, de esa forma de interesarse, de colaborar unos con otros, de hablarse entre ellos. Es un espacio que ellos dicen que todas las decisiones las toman de forma democrática entre ellos mismos, que lo han hecho como propio, han llevado luego a sus padres, posteriormente han llevado a sus hijos y al final les han dado un medio de vida. Con eso que quiero decir que es evidentemente la relación con el otro es lo que nos hace seguir aprendiendo, nos hace seguir disfrutando y nos hace incluso cambiar en muchas cosas esa visión que tenemos de la vida y empezar a aprender y saber que podemos hacer, que podemos crecer también nosotros y dar una oportunidad a otros que parece que no la tienen. Dentro de toda esta gestión de las buenas prácticas, hay que tener en cuenta siempre esa responsabilidad social que tenemos. Eso implica reconocer el papel de la cultura en la construcción de una sociedad que tiene que ser equitativa y justa en la promoción de unos derechos humanos y en la protección del patrimonio cultural. Es fundamental que tomemos conciencia nosotros mismos que la cultura es un bien generador de desarrollo, no solo de desarrollo social, de desarrollo económico y de crecimiento. Esa gestión cultural, que debe ser sensible a todas las dinámicas sociales y a las realidades locales, puede contribuir perfectamente al bienestar del colectivo y eso es lo que va a hacer que efectivamente los proyectos realizados desde estas perspectivas sean considerados proyectos de buenas prácticas. Y tenemos que estar capacitados para adaptarnos a cambios y a desafíos, porque, como os decía al principio, esto es un entorno cambiante, estamos en una sociedad cambiante permanentemente, aunque en muchas ocasiones tenemos la sensación de que esto ya lo hemos vivido, que no se ha inventado la pólvora, pero sí que se ha inventado las distintas formas de utilizar la pólvora y sigamos trabajando en ello, sigamos trabajando en esos cambios, con esas nuevas tendencias tecnológicas, esas transformaciones sociales, esos nuevos desafíos globales que están muy relacionados con esa sostenibilidad, incluso con la sostenibilidad medioambiental, que exige que los gestores culturales sean capaces de ser proactivos, de ser flexibles, de adaptarse a esos cambios y a esos desafíos. Desde que aplicamos tecnología en muchos de nuestros proyectos, incluso en proyectos de patrimonio cultural, hemos visto cómo se ha conseguido una importante mejora. La mayoría de vosotros conocéis ese proyecto de la Fundación Santa María la Real, que es el Monitoring Heritage System, que ha conseguido, a través de esa solución tecnológica flexible, que se controlen los factores que afectan al mantenimiento del patrimonio. De esa manera, lo que han conseguido también en los espacios donde se han podido aplicar, minimizar el riesgo de deterioro y evitar costosas inversiones en restauración. Como veis, la tecnología nos ayuda, es una herramienta muy potente que nos va a permitir seguir trabajando
por y por el patrimonio, por y por la gestión cultural, porque con todo ello vamos a trabajar de una manera en que consigamos que el patrimonio sea inteligente, que ahora es una palabra que se utiliza mucho cuando el patrimonio en sí mismo siempre ha sido inteligente, pero continuemos avanzando en esa línea y hacerlo accesible y sostenible y que se convierta en ese dinamizador del territorio gracias a esos cambios y desafíos. Por otra parte, tenemos que trabajar siguiendo en esta línea de cómo conseguir trabajar desde la gestión cultural, aplicando buenas prácticas en la promoción de la diversidad cultural. La diversidad cultural, la promoción de esa diversidad cultural en ese mundo globalizado en el que vivimos, lo que hace es fomentar ese enfoque que decía ya, que mencionaba antes como inclusivo, que respete y valore las distintas tradiciones y expresiones culturales. Las buenas prácticas contribuyen sin duda a la creación de una sociedad mucho más plural, mucho más rica en intercambios culturales. Hay muchas propuestas que son muy interesantes, que nos llevan a vincularnos también con ese patrimonio inmaterial, que han conseguido grandes proyectos donde aparte de proyectos intergeneracionales, donde se pasa la sabiduría de la gente más mayor a gente mucho más joven, utilizando también esa diversidad, esa nueva integración en estos proyectos que consigue que los proyectos culturales lleguen a más gente, lleguen mejor explicados, que sea como una mediación perfecta entre lo que es el bien y la sociedad al que se dirige. Y gracias a esos proyectos que en muchas ocasiones no somos capaces de transmitir de una forma sencilla, cuando a lo mejor la forma sencilla es lo más fácil, lo que vamos a conseguir es ese fortalecimiento del valor cultural y ese trabajo definitivo sobre lo que significa las buenas prácticas en gestión cultural. Por tanto, y sintetizando y reduciendo, porque ya me ha avisado Bárbara que me toca ya terminar, es fundamental, como os he dicho desde el principio, esa buena relación que tiene que tener cualquier proyecto cultural que llevemos a cabo con la integración del territorio, con el desarrollo cultural, con el desarrollo social, con la implicación de los habitantes de las determinadas zonas y con la inclusión y accesibilidad plena y total. Si conseguimos trabajar en este sentido, estamos contribuyendo a la creación de proyectos que tienen un impacto positivo a largo plazo, tanto para las comunidades como para el entorno en el que se desarrolle, y entonces en ese caso sí que consideraremos que estamos llevando a cabo proyectos de gestión cultural con buenas prácticas que pueden ser replicables, que nos pueden servir de experiencia, sin que sea una receta válida, pero sí un modelo de referencia para poder aplicar en distintas situaciones, en distintos contextos y en distintos territorios. Una vez más, os doy las gracias. No he pretendido sentar ninguna cátedra, sino simplemente compartir cómo es la visión desde la que trabajamos en la actualidad, intentando hacer mejoras en la calidad de vida también de los ciudadanos gracias a la cultura que consideramos que tiene un valor incalculable y que además, si nos remitimos a la época en la que estuvimos encerrados por el COVID, nos dimos cuenta que la cultura consiguió salvar a mucha gente de esa situación tan terrible que se estaba viviendo, tan triste, y que consiguió motivar a muchas personas a continuar con su vida y disfrutar de otra manera, y en eso tenemos que seguir avanzando, por supuesto, desde las buenas prácticas. Enhorabuena por las jornadas que son tan imprescindibles y muchas gracias de nuevo.